Bien, traders, en esta ocasión voy a hacer un rápido tutorial de ETFs apalancados y cómo se operan, algunos tips de cómo se operan, cómo los tratamos de especular nosotros. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos 4 ETFs distintos de distintos activos en su versión apalancada triple en marcos diarios, y si se dan cuenta es el mismo patrón. Tenemos una caída primaria bajista y después se da un movimiento de la mitad de esa caída aproximadamente. Se dan cuenta, esos rebotes son a la mitad, rebote a la mitad de la caída principal. Entonces las subidas son muy rápidas. Esto se da por el interés compuesto que manejan estos activos. Entonces hay un momento en el que el tracking error se descompone y hace un movimiento explosivo de momentum, que es ahí donde nosotros tratamos de aprovechar y estar presentes. Ojo, estos ETFs están diseñados únicamente para operar en marcos intradía, nunca para dejar overnight. A largo plazo siempre vas a acabar perdiendo con esta clase de activos. Lo que yo recomiendo es más bien, una vez que tenemos señales de alcistas de este tipo, que se empieza a formar un patrón alcista, lo que debemos de hacer es montarnos diariamente, pero a nivel intradía, comprando suelos, comprando patrones de reversión, ¿sí? Así es como nosotros tratamos esta clase de activos. Bien, voy a hablarles rápidamente de los indicadores que nosotros utilizamos en estos tipos de activos. Son bueno, un par de indicadores. El primero son las bandas de Bollinger que ven aquí. Se ven muy tenues porque no me gusta contaminar para nada el price action, el gráfico de velas, por lo que tratamos de utilizar colores muy tenues. Estas bandas de Bollinger tienen una configuración mucho más reactiva, que es de 10 periodos, como se pueden dar cuenta. Nos ayuda simplemente a medir la volatilidad del precio, el rango de precios que este puede tener en un activo tan volátil al corto plazo, ¿sí? Este es un gráfico de 5 minutos. Siempre utilizo gráficos de 5 minutos en estos ETFs. Bien, el segundo indicador es la VWAP, es esta línea negra que ven acá. Este indicador simplemente lo utilizamos para ver el precio razonable, el precio, el magnet price, el precio justo en el que los institucionales operan mayor volumen en el día, compras y ventas y demás, ¿sí? Es un indicador que lo utilizamos como pivot point, es decir, un punto de soporte o resistencia. Esta línea que ves acá no es la de la banda de Bollinger. Esta es una exponencial de 9 sesiones que siempre he utilizado para seguir momentum. Es una media móvil muy reactiva y en un gráfico de 5 minutos nos ayuda a decir, bueno, a identificar zonas donde la tendencia pierde momentum. Otro indicador y muy importante es el estocástico. Este viene eh, configurado con otra parte que me lo preguntaban justo hoy. Este tiene una configuración de 5, 3D y K1 para hacerlo muy reactivo. Igual, seguir momentum. La principal utilidad que vemos en este indicador son dos cosas. La mejor es esta de acá, la ubicación de sobreventa, perdón, sobrecompra. Cuando el precio está en una tendencia parabólica, la mejor forma de tener un mejor profit es cuando este indicador sale de esta zona de manera contundente. En estos niveles de precio uno ya debería estar vendiendo, que es básicamente en estos candles de acá, si uno se hubiera posicionado en largo, ¿sí? También ubica precios baratos donde podríamos estar haciendo deep buying, que son estas zonas de acá. Es justo ahí donde nosotros nos indica que podría haber una compra segura, una compra barata. Sin embargo, ninguna decisión la tomo en base a ningún indicador, ¿sí? Las decisiones de compra o venta las basamos en una herramienta muy importante que la menciono diariamente, es el Level 2, ¿sí? La profundidad de mercado. Esto nos indica oferta y demanda, y aquí es donde nosotros tratamos de observar la actividad institucional, ¿sí? Vista desde lo que la gente no hace, ¿sí? Bien, voy a poner un rápido ejemplo que tengo aquí en Paint y les voy a mostrar de qué hablo. Nosotros lo que buscamos es esta clase de situaciones, obviamente en ETFs. Este no es un ETF, pero espero que de igual forma me entiendan lo que quiero comunicar. Es básicamente patrones de volumen que se dan en el size del ask, es decir, en el size de la oferta. Nosotros buscamos esta gran actividad institucional. Puede ser falsa o no, sin embargo, aquí hay alguien con grande poder de compra
Recordemos que el size del level 2 viene abreviado por 100, entre 100. Entonces 1 significa 100 títulos. Y por lo tanto aquí se le van a agregar siempre dos ceros. Son posiciones de verdad grandes. Entonces esta clase de patrones de volumen nosotros las tratamos de identificar diariamente en ETFs. En este listado de ETFs que ven acá. Que son básicamente VXY, XYB, tenemos también Nugget, Dust, que es del oro, tenemos el petróleo en UWTI, DWTI, tenemos el gas natural, UGAS, DGAS, tenemos el sector de la biotecnología LABU y LABD, que estos a veces tienen muy buen volumen, a veces no. También seguimos de ver, algunos días los emergentes, sin embargo, tienen muy poco volumen. Y bueno, esos son todos los ETFs. Si se dan cuenta, son 5 activos distintos, 2 índices y 3 commodities. Es lo que seguimos diariamente, ¿sí? Bien. Lo siguiente que quiero explicarles es otro tip. Ya tenemos la identificación de suelos, de patrones, buscando patrones de volumen en profundidad de mercado, utilizando los estudios que ves aquí en el gráfico que ya expliqué. Y lo siguiente, y muy importante, es la escala adentro, así se le conoce, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo rápidamente en los patrones ya mencionados. Tenemos el patrón diario aquí en VXY. En esta zona de acá tenemos el patrón de interés compuesto, está cayendo, cayendo. Y vemos por aquí que empieza a ser una reversión, un rebote, como lo hemos visto en esta zona de acá. Y entonces queremos montarnos en la tendencia solamente a nivel intradía, ¿sí? Porque para eso están diseñados estos títulos, estos activos, ¿sí? Entonces tenemos el ETF de VXY, por ejemplo. Eh, Voy a platicarles lo que es el scaling, a diferencia del average down. El average down rápidamente, que es lo que uno no debe de hacer. En lo personal a mí no me gusta esta estrategia y creo que muchos la prohíben dentro de los chat rooms y bueno, los gurús dicen que esto no se debe hacer. Ahí les va la diferencia. El average down es cuando supongamos que nosotros queremos operar UVXY en ciertos niveles de precio. Por ejemplo, aquí en 14,90 vemos que el level 2 tiene un patrón de volumen y queremos operarlo. Pero estamos buscando precios por encima de 15,20 para tomar la primera utilidad parcial. ¿Qué sucede? Nuestra primera entrada va a ser en 14,90, ¿sí? Después, suponiendo que tenemos un máximo de posición de 1000 acciones, vamos a dividir cada compra en 333 títulos, por decir algo. En el average down son entradas iguales. ¿Qué sucede si el precio se va a mover hacia abajo? En el primer punto de reversión que nosotros encontremos aquí con el estocástico tal vez, vamos a añadir la segunda posición, en este caso fue 14,65. Y aquí vamos a nosotros querer operar la segunda entrada. Entonces vamos a entrar con otros 333 títulos para la número 2, ¿sí? Y el precio se mueve hacia arriba, sin embargo, nuestro objetivo está por aquí encima de estos precios. ¿Qué sucede? El precio cae, 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 cae. Tenemos aquí una reversión en el stochastic. Entonces empezamos a añadir aquí una tercera posición que es como máximo. Porque si multiplicamos esta por 3, vamos a tener los 1000 títulos aproximadamente. Entonces aquí es nuestro máximo. Y suponiendo que aquí agregamos en 14,50. Entonces, si dividimos esto entre 3, nos va a dar el average fill en 14,68, que es en niveles de precio en estos niveles. Entonces estamos teniendo nosotros un drawdown bastante considerable hasta los 14,40 con una posición de 1000 títulos. Bueno, acá, una posición de 1000 títulos, estamos hablando de una pérdida de 25 céntimos. $250, que es bastante para una cuenta pequeña, ¿sí? Pero ahí les da una parte interesante. Esto es el average down y es lo que no debes de hacer por la mala calidad de precio que vas a tener al final de la posición en caso de que vaya en tu contra, ¿sí? El scaling es la parte más importante. Es la estrategia más importante porque en esta vas a mejorar tu tasa de acierto. La primera entrada número 1, que va a ser utilizando los mismos niveles de precio que mencionamos acá por las señales que nos da el level 2, el stochastic y todos los indicadores en conjunto y el price action. En 14,90,
que es la entrada número 1, aquí vamos a ponerle 1, va a ser un sexto de la posición. Si tu posición, estamos manejando lo mismo que la anterior, son de 1000 títulos como máximo, en un sexto son más o menos redondeados 150 títulos a operar en la primera entrada, ¿sí? En la segunda, en la entrada número 2, va a ser un tercio. Vamos a ir incrementando cada vez que el precio caiga. Vamos a ir incrementando cada entrada, se va a ir moviendo mucho más grande. Y un tercio son aproximadamente 350 títulos, que es lo que yo utilizo normalmente. Estas posiciones son las que utilizo ya siempre, más bien. Entonces ya tenemos aquí en esta entrada 350 títulos más que nos dan un total de 500 títulos, ¿ok? Entonces ya se va formando la posición. En caso, por aquí una alarma, en caso de que el precio llegara a subir inmediatamente y al llegar a nuestro objetivo, nosotros ya solo agregamos 500 títulos, pero tenemos un average field mucho más abajo. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Pero en este caso no, tenemos el ejemplo que nos cae y nosotros agregamos aquí en 14,50. Pero aquí, ¿qué vamos a hacer? Como dije, en el scaling vamos a agregar más pesados. La entrada número 3 va a ser de un medio de la posición, es decir, la mitad de la posición completa. En nuestro caso, como la posición completa o máximo de acciones son 1000 títulos, vamos a operar con 500 títulos en esta ocasión para tener un total de 1000. Pero con una gran ventaja de que el average field va a estar muy abajo. Haciendo el cálculo con esta metodología tendríamos un average field en 14.61, que son 7 céntimos por debajo de donde lo habíamos tenido en el average down. Esto con una posición tan grande de 1000 títulos para una cuenta pequeña, estamos hablando de que son $80 menos, que es un umbral muy grande para cuentas pequeñas, como ya mencioné. Entonces, esta es básicamente la metodología que nosotros utilizamos, los indicadores que utilizamos, las posiciones, el money management que nosotros utilizamos para operar ETFs apalancados, como lo es su UVXY, que estás viéndolo aquí. Buscamos patrones de interés compuesto, como lo viste en gráficos diarios. Entonces tratamos de montarnos en la tendencia diaria. Estuve discutiendo con un trader en Twitter que me menciona que está de necio, que lo mejor es operar estos ETFs en corto. Yo no lo veo de esa forma. Yo veo estos ETFs como operaciones intradía largas, long bias en ETFs. Entonces, sí difiero mucho con la opinión de él. ¿Por qué? Porque con esta metodología que he mencionado y con los videos que subo diariamente, uno se da cuenta que sí funciona y que lo mejor que puedes hacer es tener una cuenta pequeña, con pocos dólares, pero que tenga buen apalancamiento para hacer esta clase de entradas en escalas, construir una posición desde cero determinada por estos indicadores por defecto de momentum muy buenos, como es el estocástico, las bandas de Bollinger, el Level 2 como actividad, como herramienta principal de lectura de precios. Y pues nada, es básicamente lo que nosotros seguimos de a diario. Tratamos de operar esta clase de patrones. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en otra ocasión.